La verdad sobre las hijas primogénitas, las guerreras silenciosas, que Dios eligió primero. Déjame decirte algo que puede sacudirte. Ser la hija primogénita no es solo haber nacido primero, es haber sido llamada primero. No fuiste escogida por accidente. Dios no te puso primero en el orden familiar por casualidad. Te posicionó para algo sagrado, algo pesado, algo santo. Las hijas primogénitas cargan peso, peso emocional, peso espiritual, peso generacional. Sentiste presión antes de tener palabras para explicarla. Te convertiste en la ayudadora antes de entender límites. Creciste más rápido de lo que debías. ¿Por qué te tocó? Y quizás te lo has preguntado. ¿Por qué sentías que tenías que cargar más? ¿Por qué parecía que otros podían ser despreocupados, pero tú tenías que ser cuidadosa? ¿Por qué eras tú la que mantenía la paz, administraba el caos, sostenía la familia? La respuesta no es solo psicológica, es espiritual. La Biblia habla muchísimo sobre el primogénito, y aunque en tiempos antiguos se resaltaba más a los hijos varones, la mano de Dios nunca estuvo limitada por la cultura. Sus patrones, sus principios, sus reglas espirituales, también se aplican a ti, hija primogénita. No eres invisible, no estás olvidada, y definitivamente no eres promedio. Eres rompedoras de cadenas. Eres restauradora de orden. Eres sembradora de semillas para generaciones. Eres la primera en ser probada. Porque eres la primera en ser llamada a liderar. Así que este mensaje no es solo ánimo, es revelación. Porque si alguna vez te sentiste ignorada, abrumada o sobrecajada, estás a punto de entender algo. Nunca te dejaron por fuera. ¿Te apartaron? Número 1. El peso de la responsabilidad. ¿Por qué los primogénitos cargan tanto? Empecemos con una verdad que probablemente has sentido toda la vida. Los primogénitos cargan más. No necesitas un título en teología para saberlo. Solo necesitas vivirlo. Desde el momento en que naciste, las expectativas no se dijeron, se asumieron. Sé fuerte, sé madura. El ejemplo. Mantén todo en orden. Y si fallas, no fue solo tu error. Fue una decepción. No solo para ti, para toda la familia. ¿Te suena? Es porque el rol del primogénito es espiritual, no solo biológico. Mira a Caín, el primogénito de la humanidad. Su ofrenda no fue aceptada, no porque estuviera maldecido, sino porque Dios estaba enseñando el peso de ser el primero. Caín no manejó sus emociones. En lugar de arrepentirse, asesinó a su hermano. Ser el primero no garantiza que lo harás bien. Significa que eres el primero en ser probado. Ahora, mira a Esaú. Era el primogénito, pero cambió su primogenitura por un plato de comida. Eso no fue solo una mala decisión. Fue la pérdida de una herencia espiritual, porque ser el primero significa que hay más en juego. Y ahora pregúntate, ¿por qué muchas hijas primogénitas terminan siendo como una segunda madre? ¿Por qué llevan la carga de la responsabilidad, incluso en familias rotas? Porque espiritualmente, el rol no ha cambiado. Dios usa a los primogénitos como columnas, y una columna no se puede derrumbar solo porque está cansada. Probablemente tú eras la que mantenía la paz mientras tus padres discutían, la que protegía a tus hermanos cuando nadie lo hacía, la que interpretaba el caos, cubría a otros, sacrificaba sueño, emociones y necesidades. Porque eres la mayor, deberías saber mejor. Pero escucha esto con claridad. Dios ve eso. Él no solo ve la carga, ve tu fidelidad bajo presión. Tú no pediste ser la fuerte. Simplemente te convertiste en ella. Y a los ojos de Dios, eso no pasa desapercibido. Eso se vuelve unción. Has estado cargando peso, pero Dios no te dio peso para aplastarte. Te dio peso para revelar tu capacidad. No eres débil por estar cansada. Eres fuerte, porque sigues en pie. El mundo
te dio el título de primogénita, pero el cielo te dio el título de fundamento. Y cuando Dios construya algo nuevo en tu familia, va a empezar contigo. Número 2. Olvidada por la cultura, pero jamás por Dios. Dejemos algo claro. El mundo puede pasarte por alto, pero Dios jamás lo ha hecho. A lo largo de la historia, muchas hijas primogénitas fueron empujadas al fondo. El foco se lo llevaba el hijo primogénito, mientras a las hijas se les pedía servir en silencio, obedecer rápido y desaparecer con respeto. Pero si lees la Biblia con ojos abiertos, verás un hilo oculto. Un hilo que une poder, dolor y propósito divino en historias de mujeres primogénitas que cambiaron todo sin recibir crédito. Mira a Lea. Ella era la hija mayo R de Labán. Era la mayo R, la fiel, la preparada. Pero Jacob no la quería. Él amaba a Raquel. Lea fue escogida por defecto. Fue entregada en matrimonio con engaño. No deseada, no amada, pero no ignorada. Génesis 2, las 9:31, dice que cuando el Señor vio que Lea era menospreciada, abrió su matriz, Dios intervino. Y por medio de Lea, no de Raquel, vino Judá, la tribu de reyes, el linaje de Jesús. No te pierdas eso. La hija primogénita rechazada se convirtió en raíz de redención, porque Dios no elige el reflector. Dios elige la rendición. Luego está Miriam, la hermana de Moisés y Aarón. Ella fue la que vigiló la canasta del bebé sobre el Nilo. Ella fue la valiente que habló con la hija de Faraón. Ella fue la que lideró adoración con panderos después de que el mar rojo se abrió. Moisés tuvo los milagros. Aarón tuvo el sacerdocio. Pero Miriam, ella fue la primogénita y la vigía de la liberación antes de que otros siquiera vieran lo que venía. Incluso cuando hubo corrección, Dios reconoció su posición. En Números 12, cuando Miriam y Aarón retaron a Moisés, solo Miriam fue herida con lepra. ¿Por qué? Porque ella no era un adorno, era líder. Y Dios exige más a los líderes, y quizás eso también lo has sentido tú. Como si te midieran con una vara imposible. Como si tu voz fuera silenciada. Como si tu sacrificio no contara. Pero Dios nunca necesitó permiso de la cultura para llamarte. Y Él no espera a que el mundo reconozca lo que ya ordenó. No necesitas aplausos para tener unción. No necesitas validación para tener valor. Dios siempre ha usado a las hijas que nadie veía. Así que, si te sientes olvidada, levanta la cabeza. El mismo Dios que vio a Lea llorando, el mismo Dios que vio a Miriam vigilando, te ve a ti. Y Él no olvida a sus hijas, especialmente a las que llegaron primero. Número 3. La primera en romperse y la primera en reconstruir. Hablemos de algo que casi nadie quiere admitir. Ser hija primogénita a veces significa ser la primera en sangrar. Fuiste la primera en ser quebrada por lo que nadie hablaba. La primera en cargar traumas silenciosos, mientras los demás seguían como si nada. La primera en sentir la tensión, absorber la disfunción, y aún así, sonreír como si todo estuviera bien. ¿Por qué? Porque cuando eres la primera en enfrentar el fuego. Viste cosas antes de que otros supieran que eran reales. Sentiste el peso del dolor de tus padres, aunque jamás lo dijeran. Te convertiste en protectora, consejera, adulta en la habitación, mucho antes de tener permiso de ser niña. Pero aquí está la belleza escondida. Dios confía construcción a quien conoce quebranto. En la Biblia, el primogénito no solo heredaba tierras o títulos, heredaba responsabilidad. Se esperaba que liderara, que intercediera, que restaurara. Por eso, tu dolor tiene propósito. Mira a Dena, hija de Jacob, y Lea, probablemente la primera hija de esa casa. Su historia es trágica, violada, silenciada. Sus hermanos reaccionaron con furia. Su padre casi no habló, y su voz se pierde en la historia. Pero no saltes esto.
En su dolor quedó registrado. Dios no lo borró. ¿Por qué? Porque Dios no desperdicia dolor, especialmente el dolor de la primera. Lo que Dina sufrió fue injusto, pero señala algo más profundo. Muchas veces el enemigo apunta a la hija primogénita, porque ella carga una semilla que amenaza al infierno. Tú eres una amenaza. Tú eres una constructora. Tú eres restauradora de ruinas antiguas. Isaías 5, las 8 y 12, lo dice. Y a veces eso significa que tú eres la primera en caminar entre escombros. Pero también significa que eres la primera en sembrar de nuevo. Mira a Débora, una de las líderes más grandes de Israel. La Biblia no dice si era primogénita, pero su rol fue de primera. No lideró solo con palabras, lideró con presencia. Profetiza, juez, guerrera. Y cuando Barak tuvo miedo, Débora no retrocedió. Ese es el manto de espíritu primogénito. Entras a lugares de los que otros huyen. Cargas peso que otros ignoran. Reconstruyes lo que otros abandonaron. Y quizá por eso tu vida ha sido más difícil. Porque lo que cargas es más pesado. Pero escucha esto. Tu trauma no te descalifica. Te equipan tu quebranto. No es tu final, es tu plano, tu diseño. Porque la primera en quebrarse a menudo es la primera en ser reconstruida. Y cuando Dios reconstruye a través de ti, construye algo que las generaciones no olvidarán. Número 4. Patrones proféticos. Lo que la Biblia nos muestra a través de mujeres primogénitas. Te voy a abrir los ojos, algo más profundo. Dios no solo escribe historias, Dios pinta patrones proféticos. Y las hijas primogénitas aparecen en la Escritura, no siempre con nombres ruidosos, pero sí con mensajes que retumban. No siempre fueron aplaudidas, pero sí posicionadas. No siempre fueron celebradas, pero sí escogidas, porque para Dios, lo que la cultura llama fondo, el cielo lo llama plano. Hablemos de la hija de Jefté. En Jueces 11 en su nombre nunca se menciona. Su voz aparece apenas un momento, pero su sacrificio quedó para siempre. Ella era la única hija de Jefté, y por un voto imprudente, ella se convirtió en el precio de una victoria. Cuando ella entendió lo que su padre había prometido, dijo algo que corta el aire. Padre mío, si has dado tu palabra al Señor, haz conmigo conforme a lo que prometiste. Eso no es debilidad, eso es devoción. Sí, es una historia dura, pero revela algo profético. Muchas hijas primogénitas cargan el costo de las victorias de otros. Son las que sacrifican en silencio, las que dejan sueños para que otros prosperen, las que sostienen la línea mientras otros disfrutan bendiciones. Pero no confunda sacrificio con insignificancia. La rendición de esa hija reflejó a otro primogénito, Jesús, el primogénito de toda creación, que entregó su vida para cumplir la voluntad del Padre y también lo ves con Ana, no como primogénita, sino en lo que hizo con su primogénito. Ella lloró, oró, prometió, y cuando Dios le dio a Samuel, ella se lo devolvió. Ese es el patrón. Lo primero le pertenece a Dios. Por eso los primogénitos eran consagrados en Éxodo. Por eso las primicias se ofrecían. Por eso Dios toma lo primero y lo marca como suyo. Y no es diferente contigo. Naciste primera, no para ser aplastada, sino para ser dedicada, para marcar el tono, para dar forma, para abrir puertas espirituales que estaban selladas. Y si has sentido que tu vida ha sido una ofrenda constante, que tu historia está llena de cosas que tuviste que soltar, dejar, renunciar, es porque estás caminando un patrón profético. Como la viuda de un Reyes 17, que solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Ella dio primero al profeta Elías, y la tinaja
no se agotó. Cuando ofreces lo primero, Dios responde con provisión. Tal vez no tengas plataforma, tal vez no tengas aplausos, pero tienes un patrón del cielo. Y cuando Dios ve eso en ti, Él suelta a través de ti cosas que te van a sobrevivir, porque las hijas primogénitas no son solo mujeres con historia, son mujeres con propósito profético. Número 5. La autoridad espiritual de las hijas primogénitas. Ahora hablemos de lo que nadie te explicó. Tú cargas autoridad. No solo fuerza emocional, no solo responsabilidad familiar, autoridad espiritual. Y el enemigo lo sabe. Por eso ha intentado silenciarte. Porque cuando una hija primogénita se levanta en su identidad dada por Dios, algo se mueve en el mundo espiritual. No eres solo la hermana Mayo. Eres guardiana de puerta. Recuerda cómo en el Antiguo Testamento el primogénito recibía doble porción. No era solo dinero, era herencia, influencia e impacto. Ese principio también aplica espiritualmente. Tú cargas doble porción de discernimiento, influencia e intercesión. Sientes lo que otros no sienten. Ves lo que otros ignoran. Percibes tormentas antes de que el cielo cambie. Eso no es exageración emocional. Es sensibilidad profética. Por eso tus oraciones golpean distinto. Por eso tu presencia trae paz. Por eso la gente te busca cuando se está cayendo. Porque aunque no lo hayas llamado así, llevas años en la brecha. Cada vez que oraste con lágrimas. Cada vez que rompiste ciclos, diciendo basta. Cada vez que obedeciste a Dios aunque doliera, ejerciste autoridad espiritual. Mira a María Magdalena. No sabemos si era primogénita, pero fue la primera en ver a Jesús resucitado. La primera en llevar el mensaje. Él vive. Dios confió esa noticia a una mujer, no un sacerdote, no a un líder religioso, a una mujer con pasado y con llamado. Así es Dios con sus hijas. No solo las sanan, las comisiona. Y eso es lo que Dios está haciendo contigo. No estás aquí solo para mantener la paz en tu familia. Estás aquí para cambiar atmósferas, para romper cadenas con tu oración, para guiar a la próxima generación. En verdad, para reprender mentiras con valentía, para caminar en una unción que el infierno no puede detener. No minimices tu rol. Si eres hija primogénita, Dios no te puso ahí para mezclarse. Te puso ahí para abrir camino. La primera en orar, la primera en ayunar, la primera en hablar, la primera en alejarse del pecado generacional, la primera en decir, en esta casa, serviremos al Señor. Naciste primera con propósito, no por atención, por autoridad. Número 6. El enemigo ataca lo primero, porque Dios usa lo primero. Ancorramos la cortina. Exponemos la razón real por la que tu vida ha sentido guerra. El enemigo ataca lo primero porque Dios usa lo primero. Él no pierde tiempo atacando lo que no es amenaza. Y tú, hija primogénita, eres amenaza. Desde el inicio, Satanás ha odiado lo primero, porque lo primero carga alineación, acceso y autoridad. Mira, Éxodo 1. Faraón no temía a Israel hasta que los vio multiplicarse. ¿Qué hizo? Decretó matar a los primogénitos. ¿Por qué? Porque lo primero carga, legado encarga dirección, es semilla de movimientos. No era solo control poblacional, era ataque espiritual contra destino. Hablemos de la hija de Jefté. En Jueces 11 en su nombre nunca se menciona. Su voz aparece apenas un momento, pero su sacrificio quedó para siempre. Ella era la única hija de Jefté, y por un voto imprudente, ella se convirtió en el precio de una victoria. Cuando ella entendió lo que su padre había prometido, dijo algo que corta el aire. Padre mío, si has dado tu palabra al Señor, haz conmigo conforme a lo que prometiste. Eso no es debilidad, eso es devoción. Sí, es una historia dura, pero revela algo profético. Muchas hijas primogénitas
cargan el costo de las victorias de otros, son las que sacrifican en silencio, las que dejan sueños para que otros prosperen, las que sostienen la línea mientras otros disfrutan bendiciones. Pero no confunda sacrificio con insignificancia. La rendición de esa hija reflejó a otro primogénito, Jesús, el primogénito de toda creación, que entregó su vida para cumplir la voluntad del Padre y también lo ves con Ana, no como primogénita, sino en lo que hizo con su primogénito. Ella lloró, oró, prometió, y cuando Dios le dio a Samuel, ella se lo devolvió. Ese es el patrón. Lo primero le pertenece a Dios. Por eso los primogénitos eran consagrados en Éxodo. Por eso las primicias se ofrecían. Por eso Dios toma lo primero y lo marca como suyo. Y no es diferente contigo. Naciste primera, no para ser aplastada, sino para ser dedicada, para marcar el tono, para dar forma, para abrir puertas espirituales que estaban selladas. Y si has sentido que tu vida ha sido una ofrenda constante, que tu historia está llena de cosas que tuviste que soltar, dejar, renunciar, es porque estás caminando un patrón profético. Como la viuda de un Reyes 17, que solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Ella dio primero al profeta Elías, y la tinaja no se agotó. Cuando ofreces lo primero, Dios responde con provisión. Tal vez no tengas plataforma, tal vez no tengas aplausos, pero tienes un patrón del cielo. Y cuando Dios ve eso en ti, Él suelta a través de ti cosas que te van a sobrevivir, porque las hijas primogénitas no son solo mujeres con historia, son mujeres con propósito profético. Número 5. La autoridad espiritual de las hijas primogénitas. Ahora hablemos de lo que nadie te explicó. Tú cargas autoridad. No solo fuerza emocional, no solo responsabilidad familiar, autoridad espiritual. Y el enemigo lo sabe. Por eso ha intentado silenciarte. Porque cuando una hija primogénita se levanta en su identidad dada por Dios, algo se mueve en el mundo espiritual. No eres solo la hermana Mayo. Eres guardiana de puerta. Recuerda cómo en el Antiguo Testamento el primogénito recibía doble porción. No era solo dinero, era herencia, influencia e impacto. Ese principio también aplica espiritualmente. Tú cargas doble porción de discernimiento, influencia e intercesión. Sientes lo que otros no sienten. Ves lo que otros ignoran. Percibes tormentas antes de que el cielo cambie. Eso no es exageración emocional. Es sensibilidad profética. Por eso tus oraciones golpean distinto. Por eso tu presencia trae paz. Por eso la gente te busca cuando se está cayendo. Porque aunque no lo hayas llamado así, llevas años en la brecha. Cada vez que oraste con lágrimas. Cada vez que rompiste ciclos, diciendo basta. Cada vez que obedeciste a Dios aunque doliera, ejerciste autoridad espiritual. Mira a María Magdalena. No sabemos si era primogénita, pero fue la primera en ver a Jesús resucitado. La primera en llevar el mensaje. Él vive. Dios confió esa noticia a una mujer, no un sacerdote, no a un líder religioso, a una mujer con pasado y con llamado. Así es Dios con sus hijas. No solo las sanan, las comisiona. Y eso es lo que Dios está haciendo contigo. No estás aquí solo para mantener la paz en tu familia. Estás aquí para cambiar atmósferas, para romper cadenas con tu oración, para guiar a la próxima generación. En verdad, para reprender mentiras con valentía, para caminar en una unción que el infierno no puede detener. No minimices tu rol. Si eres hija primogénita, Dios no te puso ahí para mezclarse. Te puso ahí para abrir camino. La primera en orar, la primera en ayunar, la primera en hablar, la primera en alejarse del pecado generacional, la primera en decir, en esta casa, serviremos al Señor. Naciste primera con propósito, no por atención, por autoridad. Número 6. El enemigo ataca lo primero, porque Dios usa lo primero
ancorramos la cortina. Exponemos la razón real por la que tu vida ha sentido guerra. El enemigo ataca lo primero porque Dios usa lo primero. Él no pierde tiempo atacando lo que no es amenaza. Y tú, hija primogénita, eres amenaza. Desde el inicio, Satanás ha odiado lo primero, porque lo primero carga alineación, acceso y autoridad. Mira, Éxodo 1. Faraón no temía a Israel hasta que los vio multiplicarse. ¿Qué hizo? Decretó matar a los primogénitos. ¿Por qué? Porque lo primero carga, legado encarga dirección, es semilla de movimientos. No era solo control poblacional, era ataque espiritual contra destino. Ese patrón se repite en Mateo 2 en Herodes. Al oír que nació el Mesías, decretó matar a los niños pequeños. ¿Lo ves? El infierno tiembla ante lo que nace primero porque muchas veces Dios usa lo primero para liberar al resto. Y eso te incluye a ti. Tú no naciste primera solo en el orden familiar. Naciste primera en el espíritu para cambiar algo, para detener ciclos, para cargar un manto, para romper ataduras generacionales. Por eso el enemigo atacó tu mente. Por eso golpeó tu valor. Por eso quiso destruir tu identidad antes de que la entendieras. Si miras hacia atrás, puedes trazar heridas, abandono, presión, silencio, trauma, todo diseñado para que creas que no eres suficiente. Pero es mentira. Si no fueras amenaza, no te atacarían así. Él quiere silenciar tus oraciones. Quiere agotarte. Quiere mantenerte ocupada sobreviviendo para que nunca entres a tu asignación. Pero hay algo que él no calculó en sí. Aquí. Y eso por sí solo es evidencia de que la mano de Dios está sobre tu vida. Porque cuando el infierno ataca lo primero, Dios unge lo primero. Isaías 5, las 4 y 17 dice que ninguna arma forjada contra ti prosperará. El arma puede formarse, puede disparar, puede dejar cicatriz, pero no va a ganar. Estabas marcada desde antes del ataque, y ninguna guerra cancela lo que Dios ordenó. Si has sentido que tu vida ha sido campo de batalla, es porque no eres solo hija, eres guardiana, eres blanco, porque eres herramienta en la mano de Dios. Y todo lo que el enemigo quiso para mal, Dios lo va a voltear para bien. Número 7. Jesús, el primogénito, redime el dolor de la primogénita. Aquí está la verdad más poderosa. No eres la única primera que fue aplastada. Jesucristo mismo es llamado el primogénito de toda creación. En Colosenses 1:15, el primogénito de entre los muertos. En Apocalipsis 1:5, el primogénito entre muchos hermanos. En Romanos 8:29. En otras palabras, Jesús no solo vino a morir por ti, vino a caminar delante de ti. Él entiende el peso de ser el primero, la presión, la soledad, la responsabilidad, el rechazo. Él también lo cargó. Fue el primero en ser malentendido, el primero en ser acusado injustamente, el primero en cargar pecado que no era suyo, el primero en abrir el cielo para que otros entraran. Él cargó la cruz, no porque era su carga, sino porque era la nuestra. Y tú también lo has hecho, ¿verdad? Has cargado cosas que tus hermanos nunca supieron. Has sostenido el peso emocional y espiritual de tu familia. Has sangrado en silencio. Y aún así seguiste. Pero aquí viene la redención. Jesús redime lo que conoce. Él no solo murió para salvar tu alma, murió para restaurar tu identidad. Tu rol como hija primogénita no es maldición, no es error, no es carga para destruirte. En Cristo se convierte en llamado lleno de gracia. Hebreos 12:23 habla de la congregación de los primogénitos, cuyos nombres están escritos en los cielos. Eso significa que hay un lugar para ti. Un honor, un reconocimiento. El cielo honra a quienes cargaron más de lo que muchos podrían soportar. Dios vio los años
en que no te permitieron ser niña. Vio cómo lideraste cuando nadie te agradeció. Vio la fuerza que tuviste que sacar cuando otros se derrumbaron. Y él te susurra: yo sé, yo también lo cargué. Y la cruz no fue solo muerte, fue intercambio. Jesús cargó lo que tú no podías, para que tú recibieras lo que no merecías. Paz, propósito, poder, sanidad, plenitud. Si has caminado con dolor por ser la primera, déjalo a los pies del primogénito que sangró por ti. Él puede cargar tu vergüenza, tu agotamiento, tus heridas, y a cambio te entrega resurrección, porque la primogénita en la carne puede luchar, pero la primogénita en Cristo vence. Número 8. Un llamado profético para hijas primogénitas. Hoy ya es hora de dejar de sobrevivir y empezar a caminar en quien realmente eres. Esto no es solo enseñanza, es llamado profético. Hija primogénita. Tú nunca fuiste solo la mayor, fuiste escogida para ser la primera en moverse, la primera en interceder, la primera en romper el silencio, la primera en traer sanidad a tu línea familiar. El dolor que cargaste, la presión que soportaste, el silencio al que te acostumbraste, no es el final, es evidencia de tu unción. No eres solo parte de la familia, eres columna en ella. No solo llevas el apellido, llevas el manto. Dios te está llamando a salir del escondite, a salir de la actuación, a salir del modo supervivencia, a salir de la culpa que te dice: debería haber hecho más, porque ya es tiempo. Tiempo de abrazar tu llamado. Tiempo de decir sí al liderazgo, aunque nadie aplauda. Tiempo de hablar verdad, aunque otros callen. Tiempo de poner límites, aunque incomode. Tiempo de dejar de encogerte, porque otros no supieron manejar tu fortaleza. Fuiste la primera por una razón, no porque fueras perfecta, no porque estuvieras lista, sino porque Dios sabía que si ponía el manto sobre ti, tú no lo ibas a soltar. Él sabía que orarías cuando nadie creyera. Sabía que protegerías aun cuando tú necesitabas protección. Sabía que seguirías de pie aunque otros se fueran. Y ahora te está llamando más alto. El mundo necesita hijas primogénitas que no solo sanen en privado, sino que lideren en público. Que no solo carguen cargas, sino que suelten bendiciones. Que no solo lloren en silencio, sino que profeticen con valentía. No eres débil, no eres reemplazable, no eres solo la hermana mayor. Eres la mujer que Dios escogió para ir primero. Y ir primero nunca es fácil, pero siempre vale la pena. Tú marcas el estándar, tú elevas la temperatura. Tú cambias la atmósfera. Así que levántate, hija, no solo en fuerza, sino en espíritu. Que las generaciones detrás de ti vean cómo se camina con unción y autoridad. Que vean lo que significa ser llamada primero y permanecer fiel. Tú no solo cargas el peso de tu familia, cargas una asignación del cielo. Y cuando el cielo ve a una hija primogénita levantarse, el infierno tiembla. Conclusión: Dios recuerda a las que fueron primero. Déjame dejarte con esto. Dios no olvida a las que fueron primero. No pasa por alto las lágrimas que lloraste cuando nadie te vio. No ignora la fuerza que encontraste cuando nadie te ayudó. No minimiza las oraciones que susurraste cuando ni palabras tenías. Fuiste la primera en perdonar, la primera en creer, la primera en cargar fe cuando la familia la perdió. Tal vez no tuviste un plano, pero te convertiste en un Oni, y Dios honra eso. Honra a las que obedecieron sin aplauso, sirvieron sin reconocimiento, se mantuvieron firmes sin apoyo. El cielo registra tu legado, no solo por lo que soportaste, sino por lo que pariste a través de eso. Naciste primera por una razón, no solo para cargar cargas, sino para cargar rompimiento, avance, liberación. Así que levanta la cabeza, hija primogénita. Tu rol no fue casual, tu historia no terminó, y tu recompensa
es eterna. No solo sobreviviste, lideraste. Y eso es exactamente para lo que fuiste creada.